Hola, ¿qué tal? Bueno, os doy la bienvenida a la segunda clase de guitarra. En esta todavía tened un poquito de paciencia porque todavía no vamos a empezar al lío. Vamos a aprender a coger correctamente nuestra guitarra. Vamos a coger un poquito de técnica postural, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis. Os dejo enlaces debajo con las secciones concretas que se van a tratar en este vídeo por si acaso os parece que me enrollo demasiado, no tengáis que comeros la chapa más de lo que podáis soportar. Bueno, lo que aparentemente es una tarea sencilla, como sería sujetar nuestra guitarra, resulta que tiene más miga de lo que parece. Depende de cómo cojamos nuestro instrumento, esto va a permitirnos avanzar mejor o peor. Atacar el diapasón de un modo adecuado nos va a permitir hacer menores esfuerzos, mejorar resultados, sacar mejor sonido, cuidar nuestra espalda, cuidar nuestros dedos, cuidar nuestros antebrazos, tendinitis, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar vamos a tener que tener una cosa en cuenta, que son las limitaciones físicas. Las limitaciones físicas, tanto particulares como generales, son aquellas que nos impiden hacer lo que querríamos hacer. Bueno, en el caso, una limitación física particular perfectamente podría ser, por ejemplo, el tamaño de mis dedos. Mis dedos muy pequeñitos, y entonces hay muchas posturas que yo no voy a poder adoptar precisamente porque mis dedos son pequeños. Si bien es cierto que con práctica al final acabas haciendo, pues, yo qué sé, pues acordes que piden una separación de dedos muy grande y al principio no podía hacerlas, pero como ataco con técnica a mi mástil y como practico, pues finalmente consigo sacarlas. Bueno, antes de comentaros la historia de Schumann y cómo arruinó su carrera como concertista de piano, os propongo un ejercicio. Mirad lo que voy a hacer, ¿vale? Yo cojo mi antebrazo y coloco mi mano aquí. El dedo corazón lo voy a apoyar, ¿vale? Con la segunda falange del dedo corazón voy a apoyarla sobre mi antebrazo. Voy a ponerlo así, a ver que se vea bien, mirando a la cámara, ¿vale? Entonces, fijaros en esto. Si yo quiero levantar el dedo índice, no tengo ningún problema para hacerlo. Si quiero levantar el dedo meñique, exactamente lo mismo. Pero el dedo anular no lo puedo levantar. No lo probéis muy fuerte, no sea que os hagáis daño, porque podéis haceros daño intentando moverlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro dedo anular y nuestro dedo corazón, me imagino que muchos lo sabéis, pero por si hay alguien que no lo sepa, comparten musculatura, ¿vale? Parte de la musculatura de estos dos dedos es común, de tal manera que son dedos dependientes. Esto provoca que el dedo anular sea más débil que los otros. Y sobre todo menos independiente con respecto al dedo corazón. Vale, pues entonces, os comento. Schumann, pianista de profesión, concertista de piano, espectacular, superdotado, pues como todos estos que se han hecho famosos durante siglos, ¿vale? Este hombre, que por cierto era bipolar, pero bueno, esa cosa no viene al caso ahora mismo, aunque probablemente lo que hizo fue debido a esa bipolaridad. El hombre este estaba obsesionado con la independencia completa de sus dedos. Entonces, cuando él tocaba el piano, notaba que había una cierta dependencia en el dedo anular. Entonces, se inventó una especie de máquinas que con poleas le sujetaban los dedos anulares en alto. Y entonces él hacía sus prácticas siempre con los dedos anulares en alto, ¿vale? Él tenía la máquina que le tiraba, entonces él iba siempre con este dedo en alto debido a esas máquinas que me imagino serían una especie de cuerdas que le enganchaban así los dedos mientras tocaba o tal, ¿vale? Bueno, la cosa es que tras mucho practicar intentando conseguir esta independencia, lo que hizo fue cargarse las manos, se estropeó los dedos y tuvo que dejar de tocar. Le resultaba imposible. Hay otra teoría por ahí también que habla de una cirugía fallida y tal, pero vamos, esta es la que más ha pasado a la historia y perfectamente me creo que pueda ser cierta. Bueno, el caso es que este hombre se convirtió en un compositor increíble, pero ya no pudo ser más concertista. Tengo entendido que era su mujer la que tocaba sus piezas, él las componía y su mujer las tocaba. Pero bueno, esto es solo para ilustrar el ejemplo de que hay que tener cuidado con las posturas que adoptamos, hay que tener cuidado con las limitaciones físicas, hay que tener cuidado con las lesiones que nos podamos provocar. Bueno, lo primero que voy a hacer es daros mi opinión sobre cómo tocar la guitarra en posición sentado, ¿de acuerdo? Hay dos maneras de tocar en posición sentado. Una apoyando sobre la pierna derecha y otra apoyando sobre la pierna izquierda, ¿vale? Bueno, tened en cuenta que todo esto que digo yo de pierna derecha, pierna izquierda, etcétera, estoy hablando dando clases de guitarra a un guitarrista diestro, ¿vale? Que toca con guitarra diestra.
¿vale? Si eres zurdo y tocas con guitarra zurda, cada vez que hable de mano izquierda, mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, tú tienes que pensar al contrario. Ya lo siento, pero así funciona. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros apoyamos la guitarra sobre la pierna derecha, esto nos va a permitir más libertad de movimientos con el brazo derecho, ¿vale? Si bien es cierto que cuando rasgueamos lo hacemos sobre todo de muñeca, a veces para hacer énfasis en los rasgueos, pues podemos utilizar el resto del brazo, incluso dejar más o menos muerta la muñeca para conseguir distintos matices o distintas fuerzas de ataque sobre las cuerdas, ¿vale? Rasguear las cuerdas viene a ser tocar varias notas simultáneamente para formar acordes de este modo, ¿vale? Entonces, si bien yo puedo tocar con la muñeca, pero de vez en cuando, para hacer cambios de intensidad, etcétera, apoyarme en el movimiento del brazo. Os cuento, esto va a ser más o menos común al resto de las posturas. Bueno, más o menos no, va a ser común al resto de las posturas, ¿vale? Daros cuenta que en esta posición en la que estamos, nuestro antebrazo siempre va a tender a querer pegarse a nuestro tronco, ¿vale? Entonces nosotros, sobre todo al principio, vamos a tener que obligarle a que salga hacia afuera para que el ataque hacia nuestro mástil sea de forma perpendicular. ¿Qué ganamos con esta perpendicularidad? Primero, que atacamos con los dedos rectos, ¿vale? Cuanto más perpendicular esté el codo, menos nos va a costar que nuestros dedos ataquen de forma recta. Y bueno, tenemos también que asegurarnos de que nuestra espalda está recta, ¿vale? En esta posición, sobre todo cuando estamos mirando al mástil, tendemos a sacar chepa y eso puede ser terrible para nuestra espalda, ¿vale? Entonces, siguiente cosa a tener en cuenta, sobre todo al principio, nuestro pulgar en la medida de lo posible hacia el centro del mástil. Me explico, me doy la vuelta y lo explico. ¿Vale? Nuestro pulgar está a mitad de mástil para poder permitirnos arquear mejor los dedos cuando atacamos. Además de atacar recto, atacamos arqueado. Una cosa que hago yo para saber que estoy haciendo lo correcto es poner, por ejemplo, un dedo y notar que hay una separación superior a un dedo entre la palma de mi mano y la parte inferior del mástil. Si nosotros tenemos esta parte tocando el mástil, nuestros dedos no pueden atacar rectos a las cuerdas, ¿de acuerdo? Y luego, para la mano derecha, vamos a buscar una distancia equidistante entre el puente y el mástil, ¿vale? Más o menos hacia la mitad, en este caso coincide también con la mitad de estas dos pastillas, ¿vale? Hacia la mitad es donde vamos a atacar con nuestra púa, normalmente. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que no pongamos dedos fuera del diapasón. Aunque nosotros estemos, por ejemplo, tocando solo dos notas, nuestros dedos siempre tienen que estar sobre el diapasón, ¿vale? Primero por una cuestión de que nos podemos hacer daño, ¿vale? Nos podemos hacer daño una vez más, por ejemplo, como el corazón está compartiendo musculatura con el anular, cuanto más aleje yo el anular, más dolor voy a sentir aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aunque yo esté utilizando solo estos dos dedos, yo tengo estos aquí arriba. Principio fundamental de cuantos menos movimientos mejor. Moverme de aquí a aquí es mucho más complicado que tener los dedos preparados y si tengo que utilizarlos, están ya colocados para poder utilizarlos. Si rasgueas acordes en una guitarra acústica vas a tener en cuenta con la mano derecha exactamente lo mismo que os acabo de comentar con la eléctrica. Lo único que hay que hacer especial hincapié en que no debemos tapar el agujero que provoca que salga el sonido amplificado. O sea, el agujero que permite que salga el aire desde la caja de resonancia, ¿vale? Todas estas normas posturales que os estoy explicando no siempre, o sea, no todos los guitarristas las comparten, ¿de acuerdo? Estas son las que yo considero que son importantes según mi experiencia. Bueno, la guitarra apoyada sobre la pierna izquierda, ¿vale? Yo esta posición solo la utilizo cuando toco piezas clásicas, ¿de acuerdo? Hay guitarristas que lo utilizan para hacer ejercicios de digitación o solos que son de una dificultad especial. Y os explico. Si bien es cierto que, como os he dicho, estamos un poco más limitados en la mano derecha, a menos que exageremos mucho la postura, lo que es una ventaja con esta posición es que nuestro antebrazo va a estar perpendicular y nuestra espalda va a estar recta de una manera muchísimo más natural que si tenemos adoptada la otra posición, que ahí tenemos que obligarlo un poquito, ¿vale? Bueno, para tocar con esta posición es necesario hacer uso de un alzador normalmente. El alzador lo que hace es levantarnos un poco más la pierna y así nos naturaliza aún más la postura de tal manera que ya no perdemos la libertad
en la mano derecha, ¿de acuerdo? Los guitarristas clásicos lo utilizan, es una pieza que se puede comprar en tiendas, ¿vale? Yo en lugar de eso lo que utilizo es un pedal de guagua, mirad. Esto es un pedal de guagua, ¿vale? Además de utilizarlo con mi guitarra eléctrica para hacer guagua, ya os explicaré. Bueno, es más, al final de este vídeo, a modo de bonus track, voy a explicar lo que es un pedal de guagua, ¿de acuerdo? Y os voy a hacer una pequeña demostración con este. Bueno, el caso es que este pedal yo lo coloco en el suelo, ¿vale? Y lo utilizo para alzar mi pierna izquierda. Hombre, una caja de zapatos te valdría perfectamente para hacer el sustitutivo. Bueno, a la hora de tocar de pie, lo que vamos a tener en cuenta es sencillamente escoger una altura correcta para nuestra guitarra, ¿vale? Distintos tipos de correas, de eso también hablaremos algún día. Bueno, yo en esta correa me coloco la guitarra más o menos alta. Hay gente que se la coloca incluso más alta que yo y gente que se la coloca más baja, incluso mucho más baja. Pero vamos, ya os digo, tenéis que encontrar una postura, es un poquito personal esto, pero tenéis que encontrar una posición de altura de la guitarra que os permita sentir más o menos como cuando estáis sentados, que podáis atacar del mismo modo. Al final las normas son las mismas. Atacamos con el brazo perpendicularmente con el antebrazo hacia el mástil, los dedos atacan rectos, siempre se mantienen sobre el diapasón. Tocamos con el brazo derecho más o menos a una distancia equidistante entre el mástil y el puente, ¿vale? Y bueno, como os digo, sencillamente a una altura que nos permita tocar más o menos igual de cómodos que cuando estamos sentados, ¿vale? La gente que toca más alto, a ver, tocar más alto le resulta más cómodo de cara a digitar. Sobre todo en digitaciones complicadas, cuanto más alta está la guitarra, más sencillo es. Es cierto que mola mucho tocar ahí abajo, como si fueras Slash ahí con la guitarra ahí sobre la rodilla, tal. Pero la realidad es que, sobre todo al principio, no debéis hacerlo porque vais a tener problemas reales posturales. Daos cuenta, si yo bajo muchísimo la guitarra, mi brazo no va a atacar bien al mástil. Voy a tender a sacar el dedo gordo en exceso, voy a tender a sujetar el mástil con la palma de la mano, impidiéndome atacar las cuerdas rectas, ya os digo. ¿Vale? Por lo demás, no mucho más a tener en cuenta tocando de pie. Lo único que sí que os aconsejo es, si vais a querer montar una banda rápido o vais a querer tocar de pie cosas, practicadlas tanto de pie como sentados, porque veréis, sobre todo al principio, que la sensación de tocar de pie o sentado son muy diferentes. Entonces tú puedes montar una canción y que te salga bien estando sentado y sin embargo de pie no te vas a encontrar la misma facilidad, te va a costar mucho más digitar la canción. Todas estas normas posturales, al final, solo tenemos que hacer hincapié real en ellas al principio para conseguir adquirir una técnica correcta. Luego con el tiempo lo podemos ir suavizando. Yo con el tiempo he tendido a lo mejor a atacar, digamos, con un poco menos de codo, el pulgar asoma de vez en cuando por encima del mástil y tal, pero bueno, si tienes de base una disciplina con tus posturas, luego cuando pase el tiempo se te va a quedar tu técnica propia y tu propia manera de atacar las cuerdas. Ya. Y como lo prometido es deuda, voy a enseñaros lo que hace un pedal de guagua, ¿vale? Lo tengo aquí conectado. Bueno, lo primero explicaros que los pedales de efectos, digamos, son una pieza electrónica que va entre el amplificador y la guitarra. Digamos, un cable de jack va hacia el pedal y otro cable de jack va hacia el amplificador. Y entonces lo que hacen es modificar la señal entre la llegada de lo que captan las pastillas y lo que llega hacia el amplificador, ¿vale? Si yo no tengo activo el pedal de guagua, mi guitarra llega con su señal normal y corriente. ¿Vale? Ahora yo activo el pedal de guagua, pulsando la parte delantera del pedal, ¿vale? Y una vez está activo, no sé si se ve en el vídeo, pero se enciende un pilotito verde. Esto me lo ha personalizado un colega a mí, porque este pedal originalmente, que es el Crybaby, el que utilizaba Jimi Hendrix, no lleva ningún tipo de señal luminosa indicando que el pedal está activo. Y esto es bastante, digamos, es un inconveniente bastante grande cuando estás tocando en directo, porque la única manera de saber si está activo o no el pedal es accionarlo. Entonces el pedal de guagua se llama así sencillamente porque dice U y dice A, y tú con el pie vas a controlar de una manera totalmente analógica, por así decirlo, en qué nivel estamos. Me explico. Esto es la U y esto es la A. Entonces yo con el pie puedo ir de la U a la A a la velocidad que yo quiera.
lo que nos permite, pues, utilizar el efecto para dar expresividad a nuestra guitarra. Esto lo utilizaba mucho Hendrix en su momento. Mira, para que os hagáis a la idea. Pues en eso consiste este pedal. Bueno, no os preocupéis mucho por la calidad del sonido de cara a cómo suena la guitarra y tal, porque cuando hagamos ejercicios y eso, yo lo que haré será conectarme directamente a la tarjeta de sonido para que podáis escucharlo en condiciones. Y nada, hasta aquí la segunda clase. Lo dicho, si os gusta lo que estáis viendo y os apetece suscribiros, pues yo encantado de la vida. Y hasta la próxima. Vale, sed bueno.